Hola, somos Laura y Rogelio de Hablemos de Libros Podcast. Aquí descubrimos juntos las lecciones de los mejores libros de negocios y desarrollo personal. Prepárate para inspirarte y crecer con cada episodio. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos hasta la cocina de un libro que, ha generado tanto devotos como críticos feroces, pero que es imposible ignorar. Totalmente. Hablamos de Padre Rico, Padre Pobre de Robert T. Kiyosaki. Tenemos aquí varios extractos y notas que resumen su filosofía. Y la misión es simple, ¿no? Sí, vamos a desmenuzar esa perspectiva económica que él formó, pues al estar atrapado entre dos mundos. Por un lado, su padre pobre. Que era su padre biológico, un académico brillante, pero que siempre andaba corto de dinero. Exacto. Y por el otro, su padre rico, el papá de su mejor amigo. Un empresario que ni siquiera terminó la secundaria, pero que se convirtió en uno de los hombres más ricos de las islas. Y el chiste es entender esa idea central que sacudió a tantos. ¿Por qué los ricos, los pobres y la clase media juegan juegos financieros completamente diferentes? Justo. Y la premisa que te atrapa desde el inicio, la verdad, es una acusación directa a nuestro sistema. A ver, la escuela nos enseña a ser buenos empleados, ¿no? A trabajar duro por un sueldo. Claro, es lo que nos dicen a todos. Pero nos deja completamente a ciegas en lo más crucial. ¿Cómo funciona el dinero? O sea, el libro argumenta que nos gradúan con una ignorancia financiera tremenda, programados para trabajar por dinero. Exacto. En lugar de aprender a hacer que el dinero trabaje para nosotros. Y vamos a ver qué significa eso en la práctica, porque a menudo es mucho más radical de lo que parece. Totalmente. Y Kiyosaki vivió esa contradicción en carne propia. Imagínate, desde los 9 años, recibir consejos diametralmente opuestos de las dos figuras paternas de tu vida. Debe ser súper confuso. Su padre pobre, el educador, le decía, estudia mucho para que puedas conseguir un empleo seguro en una compañía importante. Suena lógico, ¿no? Pues es el consejo estándar. Es lo que escuchamos casi todos. Pero entonces llegaba el padre rico, el empresario, y le daba la vuelta por completo. Ahí viene lo bueno. Estudia mucho para que encuentres una compañía importante y puedas adquirirla. Uf, y lo potente de esa comparación es que no es como bueno contra malo, ¿eh? El libro presenta al padre pobre como un buen hombre, con las mejores intenciones. Claro. El choque está en la programación mental que cada uno le transmite. Uno le enseña a buscar seguridad en un empleo, el otro a crear su propia seguridad a través de la propiedad. Y las diferencias no paraban ahí. El padre pobre decía cosas como, la razón por la que no soy rico es porque tengo hijos. ¡Qué duro! Mientras que el padre rico decía, la razón por la que debo ser rico es porque tengo hijos. O el clásico, no me interesa el dinero. Contra la afirmación rotunda del padre rico que era. El dinero es poder. Es que son dos universos filosóficos. Y aquí viene el primer punto de quiebre de la historia. A los 9 años, Kiyosaki toma una decisión consciente. Una decisión que lo cambia todo. Decidió que, en temas de dinero, le iba a hacer caso a su padre rico. Y es una elección fascinante, porque va contra la lógica. Claro, eligió al que no tenía títulos, al mentor sin estudios universitarios, por encima de su propio padre, que era un pilar del sistema educativo. Ahí, justo ahí, comenzó su verdadera educación financiera, y no se parecía en nada a lo que se enseña en un salón. Y esa educación empieza con la frase que, para mí, es la más contraintuitiva de todo el libro. Casi un gancho de boxeo. Los ricos no trabajan por dinero. Sí, de entrada dices, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Si no trabajan por dinero, entonces ¿por qué lo hacen? Suena a un lujo que solo los ricos se pueden dar, ¿no? Exacto, y la historia de cómo aprende esto es brutal. Fíjate que después de que lo dejaran fuera de un plan de fin de semana por ser un niño pobre, va con su padre y le pregunta cómo hacerse rico. Y el papá lo manda con el padre rico. ¿Quién le ofrece un trabajo en una de sus tiendas? ¿Y el pago? 10 centavos por hora. Digo, incluso para los años 50 eso era una miseria. Una miseria que Kiyosaki acepta. Él y su amigo Mike pasaban horas limpiando latas de conservas polvorientas. Me los imagino. Después de 3 semanas de trabajo duro, la frustración explota. Va y confronta al padre rico. Le dice que es un explotador, que no le ha enseñado nada y que renuncia. Estaba furioso. Y es justo ahí donde el padre rico le revela la lección. Le dice, bien,
En un mes ya suenas como la mayoría de mis empleados. ¡Pum! La lección no estaba en el trabajo físico, sino en la reacción emocional. Le explica que la vida no da discursos, solo te empuja, y ese trabajo mal pagado era el primer empujón de la vida. Una simulación a pequeña escala. Exacto. Una simulación de lo que le pasa a la mayoría de la gente. El objetivo era enseñarle a reconocer y a dominar las dos emociones que gobiernan las decisiones financieras de casi todos, el miedo y la codicia. A ver, desmenuza eso un poco más. ¿Cómo entran en juego el miedo y la codicia con un sueldo de 10 centavos? Es que el miedo a no tener dinero es lo que te hace aceptar un trabajo. Cualquiera. Es el necesito pagar las cuentas. Ok. Y una vez que tienes el cheque, entra la codicia o el deseo. Piensas en todo lo que puedes comprar. Esto te lleva a querer un sueldo más grande, lo que te ata más fuerte a ese empleo. Te levantas, vas a trabajar, pagas cuentas. Y repites. La carrera de la rata. Así le llama el libro. El trabajo por 10 centavos estaba diseñado para hacerle sentir esa trampa en su forma más pura y dolorosa. Ok, entiendo la primera parte. Pero entonces, para llevar la lección al siguiente nivel, el padre rico le dice que seguirá trabajando, pero ahora gratis. Honestamente, al leer eso, suena a explotación infantil. Es una pregunta totalmente válida, ¿eh? ¿Cuál es el supuesto aprendizaje detrás de una movida tan radical? Es que es la genialidad o la locura de la lección, según como lo veas. Al quitarle el sueldo por completo, el padre rico lo obligó a desconectar su cerebro de la idea de trabajar por un pago. Le quitó la zanahoria. Justo. El objetivo era forzar su mente a buscar oportunidades para crear dinero, no para ganarlo como un empleado. Su cerebro, ahora desesperado por encontrar una solución, empezó a ver cosas que antes ignoraba. Y ahí es cuando se les ocurre la idea de la biblioteca de historietas. ¡Ándale! Vieron que la tienda tiraba los cómics que no vendía. Pidieron permiso para quedárselos y abrieron una biblioteca en un sótano vacío cobrando 10 centavos por entrar. Para leer todos los cómics que quisieran. Exacta. Y contrataron a la hermana de Mike por $1 a la semana para que la administrara. O sea que, de repente... De repente, estaban ganando dinero mucho más que con su sueldo anterior sin siquiera tener que estar ahí. Y ahí fue la revelación. El padre rico les dijo, acaban de crear su primer activo. Y esa palabra activo es el eje sobre el que gira toda la filosofía del libro. Lo que nos lleva a la pregunta que atormenta a muchos, y que el libro intenta responder: ¿por qué hay tantos profesionales, médicos, abogados, ejecutivos, que ganan mucho dinero, pero viven al borde del desastre financiero? La respuesta que da el libro es directa: analfabetismo financiero. No se trata de cuánto ganas. Se trata de cuánto conservas y, más importante, qué haces con lo que conservas. Y aquí es donde Kiyosaki introduce su regla número 1, la más famosa. La más citada. Debes conocer la diferencia entre un activo y un pasivo y dedicar tu vida a adquirir activos. Las definiciones que da son, casi brutalmente sencillas. Un activo, pone dinero en tu bolsillo. Ok, mete dinero. Un pasivo, saca dinero de tu bolsillo. Y aquí está la genialidad y también la gran controversia del libro, ¿no? Claro. Porque bajo esta lógica, la casa en la que vives, que la mayoría considera su principal activo, resulta que es en realidad tu mayor pasivo. Y esa idea choca de frente con la mentalidad tradicional. choca de frente. Es una bomba. Culturalmente nos han enseñado que comprar una casa es la mejor inversión. Pero si seguimos la definición estricta del libro, pues una hipoteca saca dinero de tu bolsillo cada mes. El préstamo del coche, las tarjetas de crédito. Lo mismo. La clase media, según el libro, basa su vida comprando pasivos que cree que son activos. El flujo de efectivo lo demuestra. Su sueldo entra y se va directo a pagar esas deudas. El libro lo ilustra con diagramas súper simples. El de una persona pobre es trágico. El ingreso entra y se va de inmediato en gastos de supervivencia. Se esfuma. El de la clase media parece más sofisticado, pero el dinero nada más hace una parada en la columna de pasivos antes de salir. Pero el diagrama de los ricos, ese es un mundo aparte. Completamente. El flujo de los ricos muestra que se enfocan en construir su columna de activos, bienes raíces que generan rentas, acciones que pagan dividendos, negocios que no requieren su presencia. Exacto. Estos activos generan ingresos, que a su vez se usan para comprar más activos. Es un ciclo virtuoso que se autoalimenta. Su dinero está constantemente trabajando para generar más dinero.
no dependen de un sueldo. Dependen del rendimiento de sus activos. Y para que esto no suene a teoría abstracta, el libro cuenta la historia de Ray Kroc. El de McDonald's, el hombre que convirtió McDonald's en un imperio global. En una charla con estudiantes de MBA les preguntó, ¿en qué negocio estoy? Y todos se rieron, claro, y contestaron lo obvio, en el de las hamburguesas. Pero la respuesta de Kroc los dejó helados. No dijo, mi negocio son los bienes raíces. ¡Wow! Explicó que su profesión era vender franquicias, pero su negocio, lo que construía su riqueza, era acumular los terrenos en las esquinas más transitadas del mundo donde se ubicaban esos restaurantes. O sea que la venta de hamburguesas. Simplemente pagaba la hipoteca de sus terrenos. Y eso ilustra a la perfección la lección del libro. Ocúpate de tu propio negocio. Tu profesión es cómo pagas las cuentas. Tu negocio es tu columna de activos. Ok, desempacamos esto un poco más, porque aquí es donde la cosa se pone audaz. El libro afirma que los ricos inventan el dinero. Otra frase que te saca de onda. De nuevo, suena algo fantástico, casi ilegal. ¿Qué significa realmente? No, claro, no se trata de falsificar billetes. Se trata de crear valor u oportunidades donde la persona promedio no ve nada. Es la habilidad de combinar conocimiento, creatividad y audacia para generar un activo. ¿Y para eso se necesita? Para lograrlo, Kiyosaki dice que se necesita desarrollar lo que él llama IQ financiero, que se compone de 4 habilidades técnicas. La primera es la contabilidad, o sea, alfabetismo financiero. Entender un estado de cuentas, saber leer los números. Sin eso, estás volando a ciegas. Correcto. La segunda es la inversión. La ciencia y el arte de hacer que el dinero genere más dinero. Entender estrategias, evaluar riesgos. La tercera es la comprensión de los mercados. La ley de la oferta y la demanda. Saber qué quiere la gente y cómo dárselo. Y la cuarta, que es crucial, es la ley. Conocer las ventajas fiscales que ofrecen las corporaciones y cómo proteger tus activos legalmente. Ahí está una clave. Los ricos usan las corporaciones no para evadir impuestos, sino para pagarlos de manera más inteligente y después de haber reinvertido sus ganancias. El libro da un ejemplo práctico que es casi increíble. Durante una crisis inmobiliaria en Phoenix, Kiyosaki encuentra una casa en una subasta de bancarrota. Su valor de mercado era de $75,000 y la compra por... La compra por solo $20,000. Un gran negocio de entrada. Pero aquí es donde inventa el dinero. En lugar de vivir en ella o alquilarla, la pone a la venta inmediatamente por $60,000. Un precio muy por debajo del mercado. Para atraer a un comprador rápido. Aparece un comprador, pero no puede obtener un préstamo del banco, así que Kiyosaki le ofrece financiarle la compra él mismo. Espera, ¿cómo funciona eso? ¿Él se convierte en el banco? Exactamente. El comprador le paga una pequeña cantidad por el papeleo, y Kiyosaki crea un pagaré por la diferencia, que eran unos $40,000. O sea, un documento de deuda. Justo. Y ese pagaré, que le generaba un 10% de interés anual a Kiyosaki, se convirtió en un activo en su columna. No usó su propio dinero para la transacción y creó un flujo de ingresos de $4,000 al año de la nada. Eso es inventar dinero con conocimiento financiero. Suena genial en teoría, pero si fuera tan fácil, todos lo harían. Claro. El propio libro reconoce que la mayoría de la gente, incluso si aprende estas cosas, no las aplica. ¿Por qué? Porque el conocimiento técnico no es suficiente. Hay que superar las barreras mentales que a menudo son el mayor obstáculo. El libro identifica 5 razones. La primera es la más humana de todas, el miedo. El miedo a perder dinero es paralizante. Todos lo sentimos. Pero el libro argumenta que la diferencia entre una persona rica y una pobre es cómo manejan ese miedo. Dice que nunca ha conocido a un rico que no haya perdido dinero. Pero ha conocido a muchos pobres que nunca han perdido un centavo. Invirtiendo. Es la paradoja de jugar a no perder. La cita que usa es, recuerden el Álamo. Los tejanos perdieron esa batalla, pero esa derrota se convirtió en la inspiración que los llevó a ganar la guerra. El fracaso inspira a los ganadores. Y a los perdedores los derrota. Si el miedo a perder te impide jugar, pues ya perdiste. El segundo obstáculo es el cinismo. Esa voz, interna o externa, que te dice, eso no funcionará,
o que le busca 1000 problemas a cada oportunidad. El ejemplo clásico que pone es el de los bienes raíces, ¿no? En cuanto lo mencionas, alguien salta con «pero no quiero tener que reparar inodoros». Sí, siempre. Ese ruido cínico es una forma de autosabotaje. Cierra la mente. El padre rico le enseñó a analizar las oportunidades en lugar de criticarlas. Mientras el cínico critica, el que analiza ve lo que los demás no ven. La pereza. Y no la pereza de no hacer nada, sino la de estar demasiado ocupado. Ah, esa es muy común. Es la persona que trabaja sin parar en su empleo, pero que está demasiado ocupada para cuidar su propia riqueza o incluso su salud. Es una forma de evitación. El antídoto que propone el libro es un poco polémico, Un poco de avaricia. ¿Cómo es eso? No en el sentido de explotar a otros, sino de preguntarte, ¿qué hay para mí en esto? Desear una vida mejor, con más libertad, puede ser el motivador más poderoso para superar la pereza de aprender y actuar. Luego vienen los malos hábitos. El libro es tajante. Nuestras vidas son un reflejo de nuestros hábitos más que de nuestra educación, y propone uno que lo cambia todo. Págate a ti primero. Y esto es clave. No significa pagarte después de pagar las cuentas. No. Significa que, en cuanto recibes un ingreso, la primera factura que pagas es la de tu columna de activos. Una porción va directo a inversiones antes de pagarle a quien sea. Al principio eso debe generar una presión tremenda. Claro, los acreedores van a gritar. Pero esa presión, según el libro, te obliga a buscar nuevas formas de generar ingresos para callarlos, en lugar de sacar dinero de tus ahorros. Te fuerza a ser más creativo. Y el último obstáculo, la arrogancia, definida en el libro como el ego más la ignorancia. Híjole. Es cuando crees que lo que no sabes no es importante. La gente que es arrogante sobre el dinero, que presume de lo que no entiende, suele terminar perdiéndolo. Totalmente. Porque si no sabes que eres ignorante en un tema, no puedes aprender. La arrogancia te cierra la puerta al conocimiento. El padre rico siempre le recordaba a Kiyosaki que lo hacía rico era su disposición a admitir que siempre había algo nuevo que aprender. Entonces, si tuviéramos que destilar todo esto, la gran idea que nos deja Padre Rico, Padre Pobre, es que la riqueza no es tanto un número en una cuenta, sino una mentalidad. Es un cambio de enfoque radical. Dejar de correr en la rueda de hámster por un sueldo y empezar a construir pieza por pieza una columna de activos que te paguen a ti. Exacto. Y la herramienta fundamental para esa construcción no es el dinero, es la educación financiera continua. Aprender constantemente sobre inversiones, leyes, mercados. Y lo fascinante es que aunque el libro se escribió hace más de 25 años... Sus ideas parecen más relevantes hoy. Totalmente. En un mundo donde la seguridad laboral es casi una ilusión y la economía es súper volátil, la idea de depender de una sola fuente de ingresos, un empleo, es paradójicamente una de las estrategias más arriesgadas que existen. El libro propone un camino hacia la independencia financiera que no depende de la suerte, ni de un sueldo más alto, sino del conocimiento aplicado y la acción deliberada. Y para dejar una reflexión final. El libro insiste en que nuestra mente es el activo más poderoso que poseemos. El propio autor afirma que el dinero solo es una idea. Si eso es cierto, la pregunta que queda flotando y que quizá valga la pena hacerse es, ¿qué idea nueva sobre el dinero, quizá una que desafíe lo que siempre hemos creído, podríamos explorar esta semana para empezar a cambiar nuestro propio flujo de efectivo? Esto fue Hablemos de Libros Podcast. Te invitamos a que te suscribas y por favor compartas este episodio. Recuerda, un libro puede cambiar tu forma de pensar y un pensamiento puede transformar tu vida. Nos escuchamos la próxima semana.